Bienvenidos al podcast El Arte de Ser. Esta es la segunda vez que intentamos grabar esta parte, pero bienvenida María, ¿cómo estás? No, al contrario, yo gracias por la invitación, súper bien. Y les digo, o sea, yo desde que veía tus videos, tus capítulos, dije, yo espero y de verdad me invite. Algún día se fije en mí y diga, tú eres la siguiente para este capítulo. No, hombre, pues aquí estamos. Va a ser un gran capítulo, yo lo sé. Platícanos un poquito, tú estudiaste licenciatura en enfermería. Te platicaba un poquito antes de que esta cuestión de tener una gama de opciones de carreras impresionante, pues te bloquea y dices, ¿ahora qué voy a hacer, no? Ya cuando sabes algo de medicina, pues más o menos sabes y se reduce el nicho más corto, ¿no? He escuchado mucho que dicen que los enfermeros son doctores como frustrados. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo elegiste tú? ¿Cómo hiciste esta filtración de información para poder llegar a la carrera en la que estás? Ok, bueno, yo sí te puedo decir que al principio, cuando pues eres pequeño, la verdad es que como que dices, ¿qué puedo ser? ¿Qué puedo dedicarme? ¿Qué es lo que me gusta? Yo sabía que quería ayudar a las personas, o sea, sonará muy repetitivo, pero dije, necesito abocarme a un área donde sé que puedo aportar y tal vez no resolverte la vida, pero sé que de algún momento te voy a ayudar. Entonces, por ejemplo, yo la carrera de medicina, yo no la vi como una opción. O sea, a mí no me llamaba la atención porque yo veía las profesiones y decía, creo que no es lo que yo estoy buscando. Creo que yo lo que más necesito es estar con la persona y en el momento. Y a mí cuando me preguntan, ¿por qué estudiaste la licenciatura en enfermería? Yo digo, porque no quería que las personas murieran solas. Es algo que yo he dicho, creo que la enfermera es la primera o la última en ver a una persona. Y a un recién nacido, a un adulto mayor. Entonces, deja de eso. Yo en algún momento pensé, por ejemplo, psicología, rodaba por mi cabeza porque yo dije, no, pues escuchar a las personas y saber, por ejemplo, pues tal vez ayudarlas, no resolver problemas, pero sí. Pero dije, creo que necesito más. Necesito llegar a un momento porque la pregunta que todo el mundo hace, creo que el hospital es el lugar donde menos alguien quisiera estar. O sea, nosotros nos dicen, ¿por qué te gusta pasar tiempo en el hospital? O sea, ¿todo bien en casa? ¿Qué pasa ahí? Y yo disfruto mucho estar en el hospital. O sea, a mí me encanta, aprendo demasiado, absorbes conocimiento, pero sabes que tú estás ahí porque estás haciendo un trabajo. Las personas que están ahí no están por gusto. Algo pasa en sus vidas. Entonces yo decía, qué mejor que tú ofrezcas totalmente ese cuidado, le proporciones todo lo que necesita y pues lo puedes ayudar en lo posible. Entonces, es la razón principal. Yo necesitaba que las personas no se sintieran solas, que estuvieran acompañados, que les tomaran las manos, que escucharan qué pasa. Y pues obviamente una licenciatura en enfermería, dije sí o sí, ya dependía mucho de ti. Pues yo decía, ¿dónde puedo estudiarla, no? Principalmente buscaba una universidad pública, lo que son grandes ramas, lo que es el Poli, lo que es la UNAM. Entonces yo dije, pues tengo que aplicar a todas y en alguna es la donde tal cual, ahí va a ser mi casa. Sí, tiene como mucho sentido de vocación, ¿no? O sea, de realmente sentir eso. Y a pesar de las condiciones que en el área de la salud son deplorables para la gente misma de la salud, o sea, para cuidar la salud es el peor lugar para la gente de la salud, ¿sabes? Que cuida la salud. ¿Dónde tú te diste cuenta que eso era lo que tú querías hacer? Porque aún así ves muchas cosas. Tú de niña jugabas a eso. Los niños quieren ser futbolistas, quieren ser ahora youtubers, ¿no? Está muy de moda que quieren ser youtubers. ¿Dónde viste esa cualidad que te llamaba y que te movía para poder decir, es que esto quiero hacerlo? Por ejemplo, esto que acabas de decir de que cuando nos tomaban fotos y que el esteto inyectando, o sea, yo nada, de verdad, o sea, no te puedo decir, ay, tengo una foto disfrazada de todo. Más bien lo atribuyo a la familia. Yo tengo una tía que es enfermera. Entonces, obviamente cada familiar pues tiene una profesión y tú te vas dando cuenta de lo que están haciendo. Entonces, conforme yo crecía y llegaba a la parte de la prepa y tomar una decisión, yo decía, pues, de los tíos que yo conozco, familiares que yo conozco, creo que lo que ella hace es lo que más me gusta. Porque yo veía cómo a veces cuando en la familia preguntas, ay, tiene la presión alta, ella la primera en decir, sí, ya sé por qué. O sea, como que resolvía las cosas. Y si tú estabas como que en una crisis, ella era tranquila y decía, no, es que va a pasar esto y seguramente va a pasar esto. Esto lo vemos del hospital, ya me ha tocado, ya lo sé. Que sabía que era difícil, porque sí también a veces te contaba esas malas anécdotas de, uy, no, el día estuvo así, pasó así, pero entre más escuchas dices, es que yo también quiero empaparme de eso. Y yo la admiro en un punto porque ella llegaba ya a dar, por ejemplo, ponencias. O sea, ya comenzaba a liderar. Y yo decía, eso es lo que necesito. Necesito que una vez que yo cree conocimiento y poder ayudar a las personas, o sea, llevarlo a más. Que no solamente se quede en una clase, sino llevarlo a ponencias. Y eso es lo que te puedo decir que después de casi 6 años, o sea, se logró. O sea, lo que yo esperaba y quería cuando yo la veía, lo estoy consiguiendo hoy en día. Ahorita me voy a saltar esa parte, pero no me quiero adelantar con el tema de la carrera. Cuando entraste, ¿era lo que esperabas? Te lo platico porque yo cuando entré a la carrera, y creo que la mayoría de las personas que entran, pues ni siquiera ven la tira de materias. Incluso aunque ya estés súper perfilado y ya sepas en qué quieres trabajar, no ves la tira de materias y eso puede ser algo como
clave para que ya sabes que esto no era y salirte. Deserción de escolar hay una tasa gigantesca y sobre todo también ya gente que estudia. Creo que está como en 50 y 50 de las personas que estudian una carrera y trabaja y 50 personas que estudian una carrera y no ejerce sobre esa carrera, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo fue tu primera interacción con la universidad? ¿Si era lo que buscabas o no? ¿Cómo fue ese choque de, ok, ya es algo serio? Pues es que lo que nos decían, por ejemplo, en las capacitaciones de los cursos, desde primero ve el plan de estudio de la universidad que te interesa. O sea, compara una FES, compara lo que hoy en día, bueno, antes se le conocía como ENEO, o ya es FENO porque ya se volvió facultad. Entonces yo decía, pues tengo que buscar tanto la parte de distancia porque sé que voy a ir 4 años a esa universidad. Entonces no me conviene. Aquí Ciudad de México, algo que tú dirías 20 minutos, no son 20 minutos, se vuelven 2 horas. Entonces yo dije, pues, ¿qué es la mejor opción para mí? Entonces yo leyendo los planes de estudio me daba cuenta que, por ejemplo, en FE Zaragoza tenían prácticas más temprano. O sea, los aventaban al ruedo, luego a un segundo o tercer nivel. Y en el ENEO me decían, ¿quieres de verdad dedicarte a tener esa parte de liderazgo, a afrontar los retos, a desarrollar? Las mejores maestras las vas a encontrar ahí. Obviamente no descarto, yo sé que cada facultad tiene unos maestros excelentes con el tiempo he conocido, pero cuando me comenzaron a decir, en la FE no vas a encontrar esto, te vas a encontrar estos profesores, tienen este plan de estudio, tienen estas materias, sí. Y como dices, tú lees los planes y tienes una idea de lo que pasa. Yo llegando a la universidad, o sea, es un golpe, es un balde de agua fría porque dije, Dios, o sea, no es lo que yo pensé que era. O sea, era demasiada información desde saber la higiene de manos, desde saber la duración, anatomía. Yo decía, Dios, o sea, sistema cardiovascular, ¿qué rayos? No lo estoy entendiendo. Era muy complicado. Y no lo captas hasta que no estás ahí. Y como bien lo dices, había compañeros que decían, pues es que esto no es para mí. O sea, ya desde el siempre, creo que esta carrera es muy complicada, es muy difícil, porque tienes una idea de lo que te dicen afuera. Ya adentro ves la realidad de los profesores y los retos que te dan. Y siempre creo que he agradecido porque los profesores que he tenido siempre han sido como, si te vas a dedicar a esto, debes saber que aquí se sacrifica familia, se sacrifica tiempo y se sacrifican hasta relaciones personales. Si ustedes están dispuestos a desarrollar, que digo que no, nunca se va a cumplir, no generalizamos que se puede todo, pero esto es lo que implica estudiar enfermería, esto es lo que implica tener esta licenciatura. O sea, desde estudiarlo ya estás perdiendo ahí, ya. Sin llegar a ya. la parte profesional. Ya estás como... Porque ya estás comenzando a tener esta responsabilidad de que tú tienes que estudiar para prepararte el día de mañana para atender una situación donde, digamos, no sé, digamos, cuando vamos a los centros de salud, yo la verdad es que dije, desde el primer momento voy a enfocarme en esto. Voy a preferir, tal vez hasta mis fines de semana se me iban, porque eran... los primeros semestres de anatomía era tarea tras tarea, o sea, eran montañas de tarea y yo decía, ay, ¿por qué tanta? O sea, ¿qué necesidad? Pero ya después lo entiendes. Entonces es cuando tú ya como estudiante comienzas a decir, uy, voy a dejar esto por hacer la tarea. Ay, ya no voy a ir a la fiesta porque ya necesito entregar el proyecto. Y eso es un error que tenemos muchos los estudiantes cuando no sabemos priorizar, cuando no sabemos tener un orden. Porque hoy en día cuando ya me preguntan los estudiantes, oye, ¿cómo le hiciste? ¿O qué consejo me puedes dar que yo voy a entrar a la licenciatura? Y es como, ahora sí te voy a decir lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, porque al principio yo era un caos, o sea, era muy desordenada, no sabía qué estudiar, sentía que era muchísima información y decía, ¿ahora qué estudio? Si no estoy entendiendo este sistema y lo otro, como que los parámetros normales, cuáles normales, hipertensión, diabetes, o sea, era demasiada información y yo no supe como que controlarlo bien porque no sabía exactamente... Como que tenía la idea de lo que iba a hacer y ya cuando te dan las clases dices, no, o sea, es demasiado. ¿Y cuál es la clave para digerir esta información? Y voy también como a habilidades que tienes que ir desarrollando en la carrera extras al conocimiento o a esa vocación de enfermería, ¿sabes? Tienes que ir desarrollando ciertas habilidades que te van a permitir sobrevivir, pues como estudiante, pero ya estas mismas habilidades van a permear como profesionista, ¿no? Como cuáles crees que puedan ser que te permitan adquirir esta información de manera un poquito más sencilla. Por ejemplo, algo que yo les digo es que si tú piensas estudiar esta licenciatura y eres una persona muy individualista, esto no es para ti. Hay una frasecilla que de verdad yo detesto que se diga, que la repitan constantemente, creo que ella es de la vieja escuela, y no la tengo por qué repetir porque creo que es innecesaria, pero yo siempre les he dicho, enfermería es trabajo en equipo, aquí no se trabaja solo, si tú trabajas solo esta carrera no es para ti, tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque al final del día somos equipo. Entonces no puedes estar viendo quién lo hace mal, no se fijó, viene de esta escuela, viene de esta universidad, porque son cosas que todavía yo llegué a ver y yo decía, pero pues, ¿por qué vamos a enemistarnos? O sea, no importa si tú vienes de la UAM, si vienes de una privada, o sea, al final del día estamos aquí porque el paciente, la persona es nuestro objetivo, el cuidado, no quién es mejor que el otro. Y eso no lo entiendes al principio. Y te lo digo porque yo caí en esa parte de yo individual, mis cosas, mi orden,
mi rol, por así decirlo. E incluso con las mismas profesiones que están alrededor, ¿no? Periféricas. Sí, exactamente. O sea, como que llega aparte mucho hasta tener como, tienes como rivalidad entre propios grupos, digamos, por quién es el mejor, quién sabe más o quién sí entendió el tema a la primera. Yo les decía a los chicos, anatomía es el pan de cada día en esta licenciatura. O sea, no va a haber día que no estudies anatomía. Esto sí o sí. También tienes que aprender a tener tus métodos de estudio desde el primer semestre, si no es que desde antes comenzar a desarrollar, porque a veces son un caos. Llegan los parciales y es, ¿ahora qué estudio? ¿Y ahora cómo estudio? Y es que farmacología, que es, algo que es muy, muy complicado para todos los estudiantes de farmacología, pero si desde el principio tú no tienes un orden y no sabes cómo comenzar a priorizar tus temas, a que no hagas la tarea un día antes, porque sucede, llega a pasar, nadie es perfecto, pero sí decía, haz un método de estudio. Hay libros para color de anatomía que yo los adoro, o sea, me encantan, es algo que yo les recomiendo cuando hacen flashcard, hacen resúmenes, mapas mentales, o sea, buscas la manera de poder retener toda esa información, porque yo también les digo, no se trata de memorizar, porque aquí no se memoriza, no se trata de repetir, ni se trata de hacer como me dijeron que se hacía, aquí tienes que fundamentar y aprender a justificar tu conocimiento. Nosotros, más bien la FENO, que es la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, tiene un modelo de Virginia Henderson. Es como la teórica de enfermería en la que nos basamos para hacer nuestros cuidados. Ella se basa en las 14 necesidades y no ve al paciente como al paciente, sino como a una persona. Entonces, desde ahí te comienzan a inculcar. ¿Cómo que el paciente? ¿El paciente quién? A ver, ¿cómo se llama? Preséntame a la persona. Apellido, qué le gusta, cuántos años tiene. Tú te presentaste con él y son cosas que no aterrizas. Como que al principio dicen, el paciente de la cama tal, córrele, a checarle los signos vitales. Y ahí vas, ¿no? Y no te detienes a pensar, bueno, ¿y cómo se llama? O es más, ¿quién estaba sentado ahí? ¿Su familiar o qué era? Tienes poco a poco que ir desarrollando hoy en día. Y yo en algún momento me tocó dar clases a unos chicos que estaban preparándose para la licenciatura y les hice ver eso. Digo como que el paciente, vamos a hacer un simulacro, un escenario clínico y tienes que presentármelo. El día de mañana que alguien te pregunte, tú vas a saber decirme el nombre, la edad, si tiene alguna enfermedad, si está bien. Desde el punto en que una persona está entrando al consultorio, tú ya estás valorando como licenciado en enfermería. Cómo viene caminando, con quién viene, si huele a café, si huele a cigarro, si se siente mal, si lo ves con ansiedad. Todo se valora, porque al final del día eso te va a ayudar a ti a poder armar tu criterio y tu juicio clínico de lo que está pasando. Esto en la práctica se puede, practicar, valga la redundancia, porque a veces tienes un rush tanto que ni siquiera, o sea, tú tienes bien planeado tu método y pasa mucho este brinco entre universitario y a lo laboral, ¿no? Que llegas como bien romántico de que sí, yo estudio ingeniería, entonces llegas a la ingeniería y dices, sí, todos tienen sus planes, sus estructuras, y llegas y es un desmadre, y cómo funciona la empresa no sé, pero está funcionando, ¿sabes? Y creo que también está ese shock entre lo idealista de la universidad y lo que te enseñan en la academia, y cómo realmente es el rush, que tú tienes 30 segundos para atender a ese paciente y ni tiempo de agarrar el nombre de la persona, porque tienes que seguir despachando. Eso pasa también, ¿no? De hecho, es lo que acabas de decir. O sea, a veces en clase los profesores son como que te lo puntualizan, ¿no? Va a pasar esto y va a pasar esto. Pero cuando tal cual vas a las prácticas o al ambiente laboral, pues te das todo un golpe porque dices, esto no te lo enseñan en el salón. O sea, son cosas que ahí el personal de enfermería te dice, debes aprender a reaccionar, a tomar soluciones. Y por eso se te prepara en la universidad. Que aquí vengas a aplicar tus conocimientos es otra cosa. Entonces, es algo que muchas veces, y te digo, o sea, yo estoy estudiando la especialidad y todavía me sigue pasando. Que nos dicen algo en el salón, lo estudias, lo tratas de justificar, de buscar la mayor solución. Y el día de mañana que tienes tal cual la cirugía, la intervención, dices, uy, esto no lo vemos en clase y lo aprendes ahí. O sea, sí, esto es un ir y venir. Y, por ejemplo, la pandemia terminó por afectar muchísimo esta parte, porque quitó esas prácticas clínicas y los estudiantes era de, pues es que no puedo porque no he ido al hospital, no he ido a prácticas. O sea, por mucho que haga yo una simulación, haga un escenario, nunca va a ser lo mismo. Afectó mucho el desarrollo y esa sensibilidad, esa humanización de acercarte a una persona y hacer tu valoración. Porque cuando tú vas a prácticas clínicas tienes un instrumento de valoración que hay que hacerle a la persona. Y muchas veces nos dicen, te tiene que dar tiempo. O sea, aquí no aplica la de que, no le pregunté cómo se llama. Mira, ok. No, aquí le buscas como le buscas. Y eso es lo que yo admiro mucho de enfermería. Porque tú tienes el tiempo, digamos, no contado, pero sabes que tienes tantas personas a tu cuidado y que tienes un turno de tantas horas y que tienen tomar medicamentos, tomar signos vitales, baño de esponja, sin fin de necesidades que hay que ayudar. Y no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. O sea, al final del día tienes que entregar el trabajo, sí o sí tienes que entregarlo. ¿Crees que parte de esto para poder llegar a lo ideal
parte del sistema educativo, o sea, de cómo se enseña por la enfermería en la academia? Falta muchísimo. O sea, yo decía, cuando ya estás en el ambiente laboral o en prácticas decías, ojalá esto lo hubiéramos visto en clase. Ojalá me hubieran enseñado más en específico poder desarrollar en esta situación o poder desenvolverme. Que tenemos centros de simulación, sí, está claro ahí, y que los utilizamos y todo, pero como dicen, o sea, es un maniquí, ¿no? Al final del día tiene que ser lo más real o lo más cercano posible, pero no. O sea, esto es con experiencia, con el tiempo y también sobre todo el personal de enfermería que te da como los consejos o la parte de ayuda, porque es de, yo en algún momento pasé por estudiante y sé lo difícil que es, entonces hoy en día pues trato de ayudarte para que tú veas esto. Y creo que ese es el trabajo que yo busco, o sea, que al final del día no vayas a aprender, sino también tú vayas a aportar. Pero sí llegas a tener ese choque de cómo, o sea, como que aquí en la escuela, universidad lo vi y allá para nada que ver. Sí, vi que tuviste un intercambio a otro país y te lo preguntaba el tema de la academia, si se podía cambiar o hay que complementarlo, porque tú estuviste en otro país estudiando esta misma carrera. ¿Cómo fue ese choque de lo académico y cómo se ejerce en otro país y cómo se ejerce aquí en México? ¿Las prácticas son iguales? Platicaba hace poco con una creadora que es médico y me dice, no, o sea, los internados son igual aquí en China, o sea, todo el mundo la sufre, todos son terribles para todos. O sea, más bien ahí lo que hay que cambiar pues, es el sistema pues, de los médicos, ¿no? Okay. Pero para enfermería, ¿cómo es esto? ¿Sí es un shock diferente en cada país? Sí, por ejemplo, yo fui a España, me fui de intercambio en el 2019, me fui como a finales, casi, te vas un semestre, te vas 6 meses. Entonces yo a donde voy es a León, España, que está como 4 horas de Madrid. Y ahí tomé prácticas, igual son 4 años de licenciatura. La diferencia es que ellos como pagan, tal cual como si fuera una universidad pública, a diferencia de la UNAM, digo, es privada, la diferencia de la UNAM que es pública, no, o sea, como que se sorprendían porque decían, ¿tú cuánto pagas de colegiatura? Y yo, me lo paga la UNAM. Y decían, ¿qué? ¿Pero cuánto? Y le digo, pues menos de centavo de €1. Sí, tú 30 centavos. Yo sé, no, o sea, y era como de, ¿qué? De eso llega la factura, ¿no? ¿De cuánto es el...? Sí, o sea, centavo de nada. Centavo. O sea, tú ya puedes aportar lo que tú quieras, pero, o sea, es representativo. Y ellos pagan tantos miles de euros, ¿no? Entonces era de, o sea, ¿en serio la universidad te paga para que vengas a estudiar? Y yo, sí me paga para que vengas a estudiar. Pero ellos no hacen servicio social. Por lo mismo de que pagan tal cual una matrícula, así como terminan los 4 años, se van a la bolsa y a trabajar. En cambio, aquí en México, pues tenemos esta parte del servicio social porque pues retribuimos lo que nos dio la universidad. Cuando voy ahí, pues al primer choque cultural, ¿no? Porque tenían, o sea, como que les daba curiosidad de mi país. Me preguntaban, ¿y México qué distancia está? ¿Y qué comes allá? Y por ejemplo, súper fan del guacamole. O sea, como que me decían, todos los mexicanos saben hacer guacamole. No sé si todos, pero también no creas que eso es lo que siempre vamos a comer. En el caso de las clases, los profesores, o sea, como que me preguntaban exactamente cómo el sistema de salud en México y contaban el de aquí. Que hay algunos cambios, sí, pero lo que me di cuenta es que igual sufrimos de esta parte de las contrataciones. O sea, aquí en Ciudad de México, desconozco en todos los otros estados, es de comienzas un periodo de prueba de contratación de tantos meses y si lo haces bien, pues se renueva, si no, pues bye, ¿no? Y también en España tienen este sufrimiento, o sea, pueden pasar años y años y nunca les van a dar una base, un contrato fijo. Cambian de servicio, cambian de hospital, entonces también es complicado. De material, aquí tenemos un escaso recurso, o sea, yo no sé a veces dónde, de verdad, enfermería tiene una creatividad, un ingenio increíble para poder llevarle todo esto a las personas y allá es como de, no, pues que tenemos de todo. O sea, aquí no es como que vamos a estar careciendo, se ocupa. Lo que también era muy curioso era, por ejemplo, la vestimenta. Yo tengo algo en contra de la cofia, o sea, yo la detesto, es un fomite. Si yo por mí fuera yo la quitaría, no sirve de nada. Pero cuando yo les dije allá en España me decían, ¿la qué? Y yo, la cofia. Todo eso ya es de la prehistoria, o sea, aquí no se ocupa. Allá las enfermeras con crocs, cabello suelto o con coleta, o sea, como dicen ellas, súper guay, o sea, como que lo más ligera, lo más cómodas posible. Y es como de nosotros llegamos de civil y nos ofrecen allá el uniforme y todo, nos cambiamos, igual lo regresamos y todo y nos vamos de civil. Y yo decía, si supieran que aquí, desde que te levantas de tu casa tienes que ir con tu uniforme blanco clínico al hospital, todo contaminado, ya que pasaste por el metro, el transporte, o sea, yo decía, eso son cosas que tú te gustaría aplicar aquí porque dices es necesario, pero que te dicen que no, que porque enfermería tiene que llegar así impecable, zapatos limpios, bien peinada, sin un cabello suelto. Igual depende mucho de las facultades o institutos que tengan ese reglamento, pero hay cosas que dices, creo que ya no aplican, o sea, y hay que actualizarte porque estamos en otra generación y la pandemia te vino a dar cuenta de esas deficiencias. Entonces, igual en el caso de
de ellos en el plan de estudio, como que también las materias, a mí se me complicó muchísimo más porque allá los profesores dan las clases tal cual. O sea, era como un anfiteatro, ¿no? El profesor abajo y todos hacia, digamos que abajo arriba y todos apuntando en computadoras. O sea, yo saqué mis hojas, saqué mi libreta. Pues y yo así de, ¿qué rollo? Y todos ahí, ¿no? Con la computadora, así como, ¿por qué sacas hojas? Y yo, ay, se me olvidó la compu. Ya mañana la traigo, chicos. Y pues aquí, entonces yo dije, Dios, o sea, cosas que tú dirías, ay, súper pequeñas, pero es una realidad muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces los profesores me preguntaban, oye, ¿cómo ves las clases? ¿Se complican? ¿Son más fáciles? ¿Difíciles? Por ejemplo, una maestra que se llama Ana López, o sea, a mí se me hizo una increíble enfermera, una máster, porque no solamente daba una materia, daba como 5 ahí en esa facultad. Entonces yo era sorprendente el conocimiento que tenía y yo le decía, no, es que en México, en el caso de la FENO, nosotros damos las clases, hay que preparar el tema y exponerlo frente a tus compañeros. Y si tú no te preparas bien, tu compañero se va a ir con esa información. Si tú no tienes ese interés por estar estudiando, buscar, realmente decirle, oye, ¿dónde sacaste tu bibliografía? Y yo corroborar ese dato, si lo hago, y si no, me quedo con lo que él dice. Y el día de mañana yo lo voy a repetir. Entonces yo sí de verdad me esforzaba muchísimo, como que iba con la mentalidad de, ay, ojalá me va a tocar exponer, ¿cómo le voy a hacer? Y era como, no, aquí todo en computadora se resuelve los exámenes y así como resuelves te entrega tu calificación. Y también son como muy de, pues esto es estudiar y también no es como que, digamos, no sé cómo decirlo, no es como que pierdan el tiempo en otras cosas, sino que saben cuando es momento de, y no se distraen tan fácil. Y yo siento que a veces nosotros tendemos mucho a distraernos, como que tenemos otras actividades y al final dices, ¡ay, el examen! Se me olvidó, era mañana. Y ellos ya saben exactamente el calendario y todo, ver sus simuladores, ver su manera de trabajar, cuando algo están concentrados, todo. Y aparte también saben ser mucho como grupo. Y lo que te decía, que a veces en la FENO tenemos mal hecho, que tenemos a veces esa rivalidad o sentimos como que entre compañeros tenemos que ver quién es el mejor, pues yo decía como que no. Entonces yo veía esa unificación en ellos y decía como que todos vámonos unos con todos y el que ganemos todos, de eso se trata. Entonces sí vi algunas variaciones de, pues tanto de la parte de la educación como de los programas. En el caso del hospital varía un poco, pero siento que, pues sí, hay cosas que yo digo, me gustaría implementarlas aquí. Y hay quien me decía, ¿pero por qué te gustaría que anduviéramos con el cabello suelto? O con la coleta. Sí sabes que si se cae un cabello al paciente, o sea, eso ya... Y si te bañaste, sino que... Y yo decía, pero es que no es tanto eso, sino que al final del día lo que importa es el conocimiento que yo tenga, no cómo vaya vestido, no cómo esté. Entonces yo cuando regreso de España, aquí es como ese choque de necesito hacer algo para mejorar. ¿Y empezaste a hacer algo? O sea, en actuar fuera del contenido. Porque el contenido es el claro ejemplo que le estás demostrando. Pero en la práctica, digo, no porque el contenido sea menos, pero el empezar a poner el ejemplo, creo que vale muchísimo de todo lo que estás trayendo, ¿no? Sí. Y que en ese sentido puedes también, pues tú propagar ese mensaje de que váyanse y conozcan un poco más de esta profesión alrededor del mundo, ¿sabes? ¿Lo recomendarías ampliamente? Totalmente. O sea, ¿sí cambió tu vida haberte ido si hubiera cambiado tu profesión si no te hubieras ido a otro país? No, yo, por ejemplo, les decía a mis amigos, o sea, de verdad, crecer es abrir tu panorama y es salir de aquí. Porque o valoras o te das cuenta que estamos bien. Había compañeros que se fueron a Colombia, que se fueron a Chile. Una compañera se fue conmigo, pero se fue a Barcelona y hasta como fue Barcelona también tenía sus diferencias. Entonces yo decía, necesito de verdad, me gustaría mucho motivar que te des cuenta que necesitas salir del país para que veas cómo es un sistema de salud diferente a México. Y lo que me di cuenta es que aquí en México tenemos un esquema de vacunación gratuito, completo. Allá se paga. Entonces había cosas que sorprendían, hasta los preservativos. Yo les decía, los preservativos se regalan en el centro de salud. Y me decían, que aquí nos valen como 3 euros cada uno, ¿en serio? Y yo, se regalan. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la situación que vive el país. Entonces, le digo, son cosas que tú dices, qué bueno que nosotros lo tenemos. Y es como de una motivación más para que valores lo que te ofrece el sistema de salud, pero aún así para que explotes muchísimo más el que puedas enfrentar. Yo tengo muchos amigos que me preguntaban, me decían, me recomiendas, y yo, vete, no lo pienses, o sea, si la UNAM te está apoyando y tienes una beca, lánzate, vas a aprender mucho porque regresas con otra mentalidad, regresas teniendo otra visión
como que tu misión cambia, o sea, te comprometes más con tu carrera. Sí. Entonces yo les digo, los motivo y agradezco, porque hoy en día me envían mensajes y me dicen, oye, Mari, ¿qué crees? Me voy a intercambio, me voy a Chile. Tengo un amigo que quiere subir a Chile y yo, ya te habías tardado, pero me encanta que te fueras, ¿no? Y es como que comienzas a hacer una red. Oye, ¿quién se fue a Colombia? Yo conozco quién se fue. Oye, ¿quién se fue a León? No, pues yo me fui, yo te paso la información. Entonces sí te abre un panorama cañón. Hay quienes, amigas, se fueron a Colombia y quedaron enamoradísimas del sistema de salud de Colombia y cómo respetan a las enfermeras y cómo se respeta la profesión allá. Ahorita hablando de estas comparativas en otros países y que me decías que no hay servicio social en otros países, yo lo comparé primero con mis carreras, ¿no? O sea, gente que estudió algo relacionado con salud, pues todavía terminando la carrera tenía que hacer servicio y luego las prácticas y dices, no mames, qué bueno, qué afortunado soy yo de no tener que hacer servicio. ¿Crees que realmente el servicio tenga que ser obligatorio un año? ¿O como está el servicio en su estructura, crees que es necesario? Yo creo que va a depender porque hay quien te dice, no, pues mínimo, si voy a hacer un servicio, pues que me den una beca. Y hoy en día las becas están, pero de vergüenza ajena. Entonces, tú sabes que como estudiante tienes que costear desde tu transporte, alimentos, zapatos, todo. Y el dinero que te dan, si es que te llegan a dar una beca, no es suficiente. Y es algo que hemos peleado muchísimo los estudiantes de, si somos del sector salud, sabes el trabajo y el riesgo que conlleva estar en un hospital. Todo. Disclaimer, si alguien no sabe qué es el servicio, es terminas tus materias porque ni siquiera estás estudiando, vas a trabajar gratis y es lo único que haces, es un servicio social sin paga, ¿no? Tal cual, o sea, eso es. Y por eso yo cuando les contaba eso allá en España me decían, ¿entonces para qué lo hacen? Si no les pagan y si no los contratan. O sea, ¿cómo por qué? Pues mejor pónganse a trabajar. Y yo decía, sí, pero es obligatorio. O sea, aunque quisiéramos volarlo, por así decirlo, no se puede. Entonces, mis amigos, por ejemplo, si tú haces un buen trabajo en el instituto u hospital que vayas a tu servicio, te puede ver y decir, ok, me conviene como elemento para mí y te pueden contratar. Nada te lo asegura. O sea, el que tú elijas un instituto no te asegura que vas a terminar trabajando ahí. Que hay probabilidad, sí, pero va a depender mucho de tu desarrollo. El que tú hagas las cosas bien, fundamentadas, con cuidado, como se debe, pues las enfermeras se dan cuenta. Cuando tú haces algo bien y trabajas bien, pero no te lo asegura nada. Yo creo que soy de la idea de que pues el servicio social es una parte de formación, es como tu antes de que te lances a esta parte de laboral profesionalmente, pero si digamos que como nos tienen, a veces te pones a pensar si será necesario, si no me cuidan como deberían, no me están preguntando a mi coordinador, estar al tanto de cómo me va y también dependiendo de las experiencias, los tratos que hay respecto al pasante, ¿no? O sea, cómo lo toman, como un trabajador más o como un estudiante, como alguien que se está preparando. Y hay de todos, hay desde buenas, malas experiencias, quien agradece haber estado ahí, quien dice totalmente fue el peor año de mi vida, no lo volvería a hacer, pero siento que es un proceso de formación para que pues tú decidas si realmente, yo creo que hasta este último momento para que digas, ¿realmente sí te ves aquí? O sea, ¿sí te ves haciendo esto durante años? ¿Sí te visualizas en este servicio? ¿Sí te visualizas en este instituto trabajando? Sí, es como lo que yo veo, como un filtro más para decirte que no es tu vocación, ¿sabes? O sea, y aparte todavía eso del internado y más cosas adelante que te hacen decir como, ¿neta estás seguro de que de lo que estás haciendo y a lo que estás metiendo? O sea, se vuelve ese filtro que pues no debería ser así. O sea, si ya lo elegiste, ya pasaste tus materias, ya avanzaste, pues ahora sí como que disfrutar eso que te echaste trabajando, ¿no? Para ti, ¿cómo fue tu experiencia en servicio? ¿Dónde lo hiciste? Uy, esto es una situación bien curiosa y de hecho de ahí se genera otro tipo de eventos en mi vida. Yo, por ejemplo, cuando me fui a España, tienes que, digamos, como que tienes un problema con las materias por lo mismo de que no son las mismas que se ofertan allá acá. Entonces yo cuando regreso es como de, oye, te faltan tantas materias, tienes que revalidar antes de que te puedas ir al servicio. Y dije, no, pues que no me quiero atrasar. Tengo que buscar una manera de al mismo tiempo validar esas materias como irme al servicio social. Literal, fuimos la generación que nos cayó la pandemia encima. O sea, yo todavía en marzo estaba en mi 8º semestre cuando pasa esto y dicen, ¿saben qué? Y adiós. Entonces te dieron la opción de que quien quiera, adelante, y quien no, pues esté en casa, pero tú sabes a lo que te arriesgas. O sea, ¿te vas a atrasar o en qué sentido de arriesgarte? Ajá, o sea, de que te puedes atrasar porque tú sabes como que también estás pensando en ti y en tu familia. Entonces yo cuando voy a esto, yo había elegido el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, que está al lado exactamente de la FENO, porque te ofertaba con el 75% de avance. Entonces yo decía, pues aquí soy. O sea, no me atraso y aparte me da tiempo de hacer mi materia que debo en la mañana o en la tarde como está ordenado y ya sé que voy al servicio y pues puedo matar 2 pájaros de un tiro. ¿Qué pasa con la situación? Pues la pandemia sale de control. O sea, nadie dimensionó la situación y si la dimensionaban, no imaginaron a qué magnitud. Entonces, Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice, ¿saben qué, chicos? No.
No tenemos la manera de poder cuidarlos, no tenemos el personal ya suficiente, la pandemia salió de control y se van a ir a casa. Y en casa se van a quedar y los vamos a capacitar lo más que podamos con ponencias, conferencias, dándoles todo. Y en el momento que el Instituto Nacional de Psiquiatría nos dé luz verde, vienen. Entonces ahí es cuando tú te quedas de, Dios, o sea, ¿cómo voy a hacer mi servicio? ¿Qué rollo? Pero lo chido es que ya lo estabas haciendo. Ajá, no yo te así, corrieron, pues. ajá, yo así como, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo porque yo me sentía muy mal porque mis amigos subían fotos en los centros COVID, ¿no? Y yo decía, Dios, o sea, se está súper arriesgando, y subían fotos con las mascarillas, con los trajes, con los equipos. Hay quien totalmente dijo, yo no, o sea, yo me quedo en casa. Yo sí lo prefiero dejar pasar el tiempo y no arriesgarme porque sé que alguien depende de mí, porque sé que soy importante para mi familia y no quiero arriesgarlos ni tenerlos. Entonces yo dije, necesito comenzar algo, necesito comenzar a hacer algo. Y la mayoría de los que estábamos en ese momento haciendo, bueno, o que éramos candidatos a Instituto Nacional de Psiquiatría, nos pusimos a trabajar. O sea, comenzamos a buscar para comenzar a trabajar y yo encontré en la parte de docencia. Entonces me daba tiempo de que, aparte de que daba clases entre semana y fines de semana, podía estar en las mañanas, digamos, como que en las ponencias, conferencias que nos daba el instituto para... Y aparte estabas avanzando tu materia. Y aparte estaba avanzando mi materia, okay. Exactamente. O sea, hiciste el hat-trick que nadie más va a poder hacer. Yo no sé cómo pasó, pero dije, bueno, por algo pasan las cosas. Y llegó un punto en que hasta nos enviaron la convocatoria de Citibanamex, que fue el mayor centro para la parte de atender el COVID. Entonces nos decían, quien vaya, adelante, pero también que esté consciente el riesgo que corre al ir. Entonces yo admiro muchísimo a mis compañeros que dijeron, sí, voy al Citibanamex, y subían fotos y contaban experiencias y lo difícil que era, pues, ver la situación. Y yo decía, de verdad, qué valientes, porque hasta yo me sentía mal. Dije, ¿cómo puede ser que estoy aquí en mi casa con la materia haciendo esto y todo y siento que no estoy haciendo nada? O sea, que no estoy ayudando como debería. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú cómo te sentiste en este momento de la pandemia? Que realmente se dio cuenta la gente de que los realmente superhéroes son los médicos, ¿sabes? O sea, los que te pueden salvar la vida. Y si nunca habías tenido una situación en tu vida, afortunadamente, en un contacto con el hospital, pues ya al menos sabías de una persona, un contacto, que algo le había pasado feo con el COVID, ¿no? ¿Sabes cómo fue recibir esa responsabilidad de que tenías que hacer algo por la gente y pues tener que hacerlo de alguna manera, y también cuidar a tus seres queridos? Sí, o sea, te digo, yo, por ejemplo, decía, no siento que no estoy haciendo nada. O sea, yo de verdad me sentía mal porque yo veía a mis compañeros, veía estas fotos, veía lo que publicaban de, chicos, de verdad, no salgan, cuídense mucho, estamos en este hospital, estoy en este hospital y está fuera de control. O sea, no hay manera, ya no hay camas, ya no hay lugar. Entonces, entre más yo leía, como que más me deprimía porque dije, siento que no estoy haciendo nada. O sea, ¿por qué no estoy haciendo nada por ellos? Pero aparte decía, a ver, Mari, calma. O sea, sabes por qué tomaste esta decisión y sabes que tienes esto y tienes lo otro y aparte estás aquí en casa y estás ayudando pues al momento pues de no salir. Y es cuando yo también tengo ese piquetito de necesitas hacer algo. Comienza a crear o hacer algo por y para los estudiantes de enfermería que están ahí en casa porque ya no tienen materias, porque ya no van a tener clase y posiblemente porque la están sufriendo igual que tú y terminaron en línea, y los va a perjudicar a futuro esta situación y los va a rezagar también mucho. Esa parte de la comunicación, ¿tenías algo antes que te decía como de yo tengo que comunicar algo? Ahorita me dijiste que te metiste a dar clases y creo que yo encontré esa relación viendo tu perfil de que le gusta dar clases, hacer contenido. Creo que ahora somos los nuevos maestros, los que hacemos contenido, ¿sabes? Porque tienes un mensaje que dar que antes pues, la única opción era enfrente de un grupo y ahora lo puedes disfrazar de otras maneras haciendo contenido sobre todo. Entonces me hizo completamente clic, pero también es algo, esas cualidades son cualidades que si tienes una profesión la resaltan bien cañón. Y cualquiera de las profesiones que sea, o sea, seas médico, seas bombero, seas lo que tú quieras, pero si sabes comunicar el mensaje, tienes un pasito arriba para los demás. ¿Te diste cuenta que tenías este talento o simplemente lo fuiste descubriendo conforme avanzaba? Bueno, aquí te va una anécdota rápida, pero la responsable de que yo sepa comunicar y llevar un mensaje es mi mamá, que aquí anda. Ella es maestra, entonces nos llevaba a su secundaria cuando daba clases y todo. Entonces tú te das cuenta del porte, de cómo dan la información, de cómo la comunican, de cómo hacer que esos estudiantes la puedan captar. Entonces, digamos como que lo vas aprendiendo. Y yo decía, me gusta tanto el que alguien sepa algo nuevo que tú le estás diciendo. Entonces, una compañera publica, se solicita docente para tales materias, anatomía, por favor, para chicos que van a estudiar la licenciatura como un propedéutico. Y yo dije, de aquí soy, me la llevo.
le hablo y todo y me dice, oye, si estás interesada, porque también ya nos conocíamos y dijo, ya sé quién eres, o ya te ubico, dijo, en algún momento coincidimos y creo que sí eres la candidata perfecta para, a ver, dame una demostración, dame como una clase, como si tú me dieras una clase. Y le dije, ¿de qué tema quieres? No, pues uno de anatomía. Bueno, ya lo desarrollé y todo. Y dice, no, pues ya, Angie te va a amar, que es como la encargada de logística y todo, te la voy a presentar y todo, y ya, de hecho, yo desarrollé todo el temario. O sea, fue algo muy pesado para mí porque yo iba como que yo iba con la idea de que iba a dar una materia, como que yo no más voy a dar anatomía y sé lo que voy a ir. Pero cuando me dice, no solamente vas a dar anatomía, tú te vas a encargar de desarrollar el temario de bloque 1, 2, 3, 4 y yo, ¿sí lo puedes hacer? Y yo, sí lo puedo hacer. O sea, si tengo todo este conocimiento, necesito que alguien más lo sepa. Entonces, esa primera generación que yo llevé, yo los bombardeaba de conocimiento porque me encantaba cuando decían, ahora todo tiene sentido. Le digo, sí. Y esto es lo que aprendes cuando estudias una licenciatura en enfermería. Le digo, entonces, chicos, jamás se conformen con que ser la parte de auxiliares, con técnicos. Siempre busquen algo más, porque esto les va a dar la licenciatura, el que ustedes puedan justificar, el que ustedes puedan tener ese juicio clínico, que puedan desarrollar. O sea, yo quería encargarme de enamorarlos de la licenciatura y que siempre crecieran por más. Y aparte lo habías practicado, o sea, tú habías desarrollado esos métodos de aprendizaje porque era algo que tú tenías genuinamente. En ese sentido, creo que mucha gente que tiene y que intenta hacer un canal de comunicación o difusión de lo que sea, creo que el primer problema es de qué hablo, ¿sabes? Tú como enfermera, pues no te topaste con esta idea de que, o sea, llevé 90 y tantas materias, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál de estas es como mi expertise? ¿No te topaste con esa parte? Y la segunda es, ¿qué tanta autoridad creerías tener tú sobre una información que es profundísimo? O sea, son libros y libros y libros. ¿No te sentiste incómoda como decir, sí les estaré diciendo lo que es la verdad? Digo, yo sé que tú lo sustentas con fuentes y etcétera, pero ¿no te llegó a dar como esa espinita? Sí, porque cuando terminas los 4 años de licenciatura dices, creo que no sé nada. O sea, es tanto que dices, yo creo que seguiría estudiando y aún así sería muy complicado. Cuando tal cual, o sea, vas avanzando en la carrera, pues te das cuenta de materias que dices, ¡oh, no! O sea, por más que yo quiero, nada más no es mi fuerte y sé que tengo que esforzarme. Y yo, por ejemplo, aquí a lo que voy a confesar, sistema cardiovascular, no tienes una idea de cómo me costó comprender, entender la circulación sistémica y pulmonar. Yo es algo que veía como algo tan complejo hasta que dije, no, o sea, Mari, ponte a estudiar realmente, porque el día de mañana que toques enfrentarte no vas a decir, ay, es que no lo estudié bien como debería. No. Entonces, tú lo sabes más que nadie. Tenemos que buscar información de todos lados. O sea, no te puedes conformar con el libro. Buscas videos, imágenes, maneras de poder lograr entender eso. Entonces yo era mi temor porque yo decía, si voy a dar clases y me dan a elegir anatomía y si me toca exponer o darles el tema de cardiovascular, ¿cómo rayos lo voy a hacer si yo no sé? Entonces tuve que esforzarme el doble, el triple para poder llevarles a estos chicos y que me entendieran la circulación, las partes del corazón, los elementos, el circuito eléctrico, o sea, tal cual que cuando dije, si ellos me llegan a decir, sí lo entiendo, y si yo los paso al frente y les digo, a ver, ahora tú explícame, se logró el objetivo. Pero si se paran al frente y me dicen, no, la verdad no sé, es que yo estoy fallando. Y que aparte sí hay cierto como interés, ¿no? Ciertas cosas que dicen, esto me llama mucho la atención. O sea, más bien el canal es, si tú identificas que algo te llama la atención, y no tiene incluso que ver a lo que te estás dedicando, va a haber algún punto en el que se mezclen esos talentos. Hace poco platiqué con un chavo que es político, estudió una carrera de Derecho para ser político y encontró como fan esto de hacer medios digitales sobre los deportes. Entonces, empezó a hacer ese canal de difusión, a hablar sobre deportes, de repente ya estaba narrando partidos del equipo local y en algún momento se topó con esa oportunidad en el que podía trabajar en la Secretaría de Deporte. Con esta parte de derecho y con esta parte de los medios que exactamente, pero te lo vas encontrando, o sea, no hay como un camino en el que tú dices, va a ser hacia allá y tengo que seguir este paso y este otro paso. Simplemente es como seguir tus intereses de manera separada y en algún momento se van a unir. Tú lo viste muy claro porque estabas comunicación, estudiantes, yo quiero darles esto, pero pues si no, ¿cuál crees que sería el canal para decir? Vi un podcast que grabaste con enfermeros, con un enfermero. Y dije, no inventes, ¿hasta dónde topa esto? O sea, porque puedes grabar 5 capítulos con enfermeros hablando de lo mismo y ya no tendrías de qué hablar, ¿sabes? Y después vi que tenía capítulos actualizados, creo que hasta este mes, y dije, wow, o sea, puedes estirar la liga hasta donde tú quieras y siempre va a haber contenido sobre eso. Demasiado. Por ejemplo, hace rato me preguntabas de la parte de cómo tener el liderazgo de un tema o desarrollarlo. Yo sí, antes de elegir un tema, decía,
piensa bien, porque hay personas que te van a decir, bueno, y tú eres, ¿qué? Especialista en esto, tomaste un diplomado, esto como para que puedas hablar de ello. Entonces yo tenía claro, dije, tengo que buscar la manera de que si voy a desarrollar un tema, el día de mañana que me pregunten, bueno, ¿y cómo lo desarrollaste? ¿O cómo llegaste? ¿O cómo sé que lo que dice o lo que está escrito es cierto? Y algo que una profesora que yo admiro muchísimo, que es investigadora y es docente igual ahí en la FENO, es siempre cita lo que vas a hacer. No es como que tú estás tomando, copiando información. No, tal cual, estás referenciando, estás citando todo de un artículo que tú tomaste. Entonces yo dije, de ahí soy. El día de mañana que alguien me pregunte, a ver, pásame, o ¿dónde sacaste? Ok, aquí está mi link, aquí está mi artículo. O sea, yo no lo inventé, yo no lo hice ver como que era mi información. No, es de esta fuente. Entonces, eso como que al principio te da miedo comunicar porque yo, la verdad, hay un enfermero que se llama Marco, que tiene un canal que se llama Todos Somos Enfermería. Él es estudiante, ya está nada de acabar y crea contenido. Y yo dije, a mí me hubiera gustado hacer lo que él hizo cuando era estudiante. Y yo fui del error de, ay no, pues me espero a que termine la licenciatura, ya que sea licenciada en enfermería, ya que tenga mi título y cédula para que pueda crear contenido y me tome en serio. Que yo siento que es un grave error. Porque si ya tienes el fundamento y sabes utilizar herramientas, pues lo puedes llevar a cabo. Porque tú sabes que en ese semestre, en ese primer semestre, algún tip o consejo, pues lo puedes decir, oye, si tú vas a prácticas de primer nivel, segundo, te recomiendo esto y esto. Y ya cuando termina la licenciatura dices, pues ya no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo qué vi en primer semestre, ya no me acuerdo qué vi en segundo, ya no me acuerdo algo que tal vez era importante, pero divago, ya nada más vivo de recuerdos. Entonces yo les decía apenas en un congreso que fui, les decía a los chicos, no se esperen al último momento para hacer las cosas, ya que tengan, desde un consejo que tú le podrías salvar a un estudiante, hasta eso comunícalo, porque si a ti te ayudó, posiblemente le va a ayudar a él también, o a ella también para mejor, desarrollarse mejor, tener un poco menos de nervios y evitar un poquito el temor a hacer algo mal. Entonces dije, creo que eso sí es importante y no esperar tanto. Ahorita me platicaste un poquito de esta parte de como no valorar tanto lo que está haciendo el trabajo si no eres cierto grado calificado. En ese sentido, mi pregunta va como a, ¿no sientes tú como cierto menosprecio por algunos médicos o alguien de la salud que también sabe de ese tema, pero como que ellos, no sé, siento que tienen otra categoría, iba como a la parte de que a los enfermeros los menosprecian mucho en su trabajo y no se valoran? ¿Sientes tú esa repulsión en general del gremio médico o de quien está en el servicio de un hospital, por ejemplo? Pues es que es una realidad bien triste el estar en un hospital porque yo creo que también todo viene desde la formación de tu profesor. Y te voy a decir porque cuando yo estoy en cirugía, hay médicos adscritos y como yo en esas cirugías, como soy enfermera instrumentista, te toca realizar como que todo el instrumento que sigue y todo. Y hay un doctor adscrito que siempre les dice a sus residentes, hey, por favor y gracias se piden las cosas. Aquí nada se toma de ella ni le vas a quitar las cosas. Por favor y gracias. Y yo dije, qué padre que usted siendo escrito le está inculcando esa manera de educación a sus residentes, porque el día de mañana ellos lo van a hacer, porque usted les dijo. Así como también hay personal que es nefasto y que dices, ¿qué necesidad? Si somos un equipo de trabajo, independientemente, todos tenemos que cooperar, porque al final del día, como lo dije, el objetivo, nuestro cuidado es hacia el paciente, no hacia nosotros mismos. Y yo lo he dicho, no necesitamos ser los mejores amigos para hacer bien las cosas. Simplemente trabajamos juntos y tenemos que evitarnos de ciertas cosas y ciertos comentarios para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Las personalidades, las rivalidades que se inventan, que yo digo, ¿de dónde? Pero bueno. Y como mencionas, ¿no? O sea, que hacen como ciertos chistes, ciertos comentarios. ¿Tú por qué vas a diagnosticar si tú no eres médico? ¿Tú por qué vas a recetar si tampoco tienes cédula ni título? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Entonces, en algún momento yo tenía una conversación con un doctor y me decía, es que enfermería no receta, o sea, enfermería prescribe, que es muy diferente. Y lo sube a un video y el video comienzan a como pelearse entre ellos, ¿no? Y es de, o sea, claro que sí podemos prescribir, claro que sí podemos medicar y todo. Y es como de, híjoles, no, porque eso ya son problemas legales con la CONAMED. O sea, hay que tener realmente un juicio clínico de lo que sabes hacer. ¿Cuántos de ustedes, cuando terminas una carrera, estás 100% seguro que sabes manejar bien farmacología? Que sabes aplicar esta farmacocinética y farmacodinamia, que me puedas dominar y yo pueda confiar en ti. Muchos tenemos deficiencias todavía y la pandemia todavía nos ayuda muchísimo más a tener más. Entonces, sí hay ciertos comentarios, sí hay ciertas cosas que dices, ya no deberían haber. O sea, ya estamos en el pleno siglo XXI, ya no tendrías que referirte ni así de la enfermera. Ya no tendrías ni siquiera que molestar o
humillar al médico enfrente para demostrar poder, o sea, porque llega a suceder todavía y lo ves, y tú estás desde una perspectiva atrás como de, uy, ojalá no me vea a mí, no me diga a mí algo, o sea, pasan muchísimas cosas y eso, pues tú te das cuenta cuando vas a prácticas, cuando haces el servicio social, cuando estás trabajando, o sea, lo ves, y lamentablemente aún existe. ¿Y de dónde viene como esta separación o división de jerarquías? Tiene que ver también con la jerarquización, por ejemplo, de los hospitales, que hay ciertos rangos, ciertos horarios. Hay personas que se van a esa hora y se olvidan de todo y hay otros que se quedan. ¿Sabes de dónde crees que viene como este problema para poder, pues yo creo que trabajar desde abajo y poder resolverlo, ¿no? Es que va a depender mucho de cada instituto y de cada hospital de cómo trabaja. Porque hay quien, por ejemplo, dice comentarios, ¿no? De, oye, yo llevo en este hospital trabajando años y no me dan la base. Pero acaba de llegar una enfermera, quién sabe recomendada de quién, y ya tiene la base. Y ya comienzan ahí los choques y los piques, ¿no? ¿Por qué tú sí, por qué yo no? ¿Por qué tú tienes un trato y por qué yo no? ¿Por qué ella sí puede tomar esas vacaciones y a mí no me...? O sea, es todo una controversia el sistema de salud porque al final dices, pues quisiéramos que fuera justo y que fuera una ley que te dijera que todos entran a esta hora, salen a esta hora, pero la verdad es que no es cierto. O sea, nosotros nos damos cuenta desde cuando eres estudiante. Te dicen un horario, pero te quedas. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, tenemos un horario de salida cuando íbamos a prácticas a las 2 de la tarde. A mí no me gusta irme a las 2 de la tarde. A mí me gustaba quedarme con mi enfermera y ayudarla. Porque yo decía, si tú desde la mañana me estás aportando y te cargas de que yo sepa y vaya desarrollando, no te voy a abandonar de que, ya son las 2, corro, vámonos. No, yo me siento con esa responsabilidad. Me voy a quedar contigo hasta 2:30, 3 si es necesario, pero que terminemos las 2. O sea, qué mejor que terminemos las 2 a tiempo y tú te vayas a tu casa y yo termino en la mía. Y eso no muchas personas lo hacen. Yo me doy cuenta. O sea, hay quien dice a las 2, adiós, vámonos. Ya se acabó. Y ni modo, o sea. Y ves esos choques porque depende mucho el tiempo que tú ya llevas ejerciendo la profesión, la familia que tú tengas alrededor, tus necesidades, cómo las vas a priorizar. Y hay quien te dice, ay, pero eso hacen porque son estudiantes. Y así empiezan todos, bien amables, bien lindos, se comportan. Pero una vez que llegan aquí a trabajar, se contaminan, contestan, hacen lo que quieren, se pelean. Por eso es como que yo decía, no te contamines, por favor. Por más que alguien te diga, ¿para qué te esfuerzas? Ay, nadie te lo va a reconocer. Pues no, que no es que me lo reconozca, es que simplemente mi trabajo y tengo que respetarlo. O sea, internamente te daban ese tipo de opiniones. O sea, ¿y de quién vienen? ¿Como de la gente más grande? Exactamente, de las enfermeras de la vieja escuela. Ya. ¿Y por qué sienten ellas que no vale la pena? Digo, pudiese entender, ¿no? Después de tantos años hacer lo mismo todo el tiempo, digo, pudiese entenderlo. Pero ¿dónde crees tú que nace esa parte de contaminación o de redención donde dices, ya, chingue su madre, voy a dejar de ser amable? Por las rivalidades que hay entre ser una enfermera general, una técnica y una licenciada. ¿Cuáles son las diferencias? La parte de que tú ya tienes una formación de 4 años, tal cual te dedicas y tú ya la universidad te prepara para tener ese juicio, ese criterio, esa justificación. O sea, ya no es hacer por hacer, ya no es decir, ay, es que la enfermera me enseñó que así se hacen las cosas. En una licenciatura no aplica que le digas, ay, repítelo, hazlo rápido, así como lo hago yo. Y comienzas a hacer mal la praxis. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veía las enfermeras, a veces como que te molestaban cuando eras estudiante, porque te decían, ya llegaron los licenciados, ya llegaron los que nos van a corregir, los que nos van a decir cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Y era de, ¿qué? O sea, ni siquiera era tu primer semestre, 2, y ya te atacaban. O sea, ya te veían como un rival porque posiblemente tú le vas a fundamentar o a refutar que eso ya no se realiza. Que eso realmente ya está hasta contraindicado. Entonces, no lo ven como un aporte, sino como una agresión a su profesión de que, ¿cómo? Si yo llevo haciendo esto años, tú me vienes a decir que ahora ya no se hace así. O sea, ¿qué te has creído? Y es con ese fin y esa rivalidad. Entonces, choca mucho esta parte del licenciado versus el técnico. Y a veces dicen, ay, pues yo soy técnico y sé más que tú. Y yo llevo siendo técnico tantos años y sé más que un licenciado. Pues sí, porque llevas trabajando ahí años. O sea, yo estoy en formación, estoy adquiriendo conocimiento. Entonces yo siempre me fui con la idea. Todo lo que tú veas, toma lo que realmente te funcione y te ayude, y lo que no, de verdad, ni siquiera le tomes importancia, porque es fácil contaminar a un estudiante. Es muy fácil decirle cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Y ya depende de tu criterio. Si realmente sabes respetar tu profesión, vas a decir, pues aunque me diga, pero pues así no es. O sea, yo estoy consciente que así no es. Y hay quien te va a decir, ay, sí, hay que ser parte de la enfermera y así, como para qué nos preocupamos, hay que salir temprano. Hay tantos chistes que se dicen de las enfermeras que tú dices, Dios, o sea, ya estamos en una licenciatura, o sea, ya no tendría por qué haberlos, lamentablemente aún los hay, porque todavía hay personal que se encarga de contaminar. Yo vi algunos que decían sobre que las enfermeras solo saben seguir órdenes, y creo que va como de eso, ¿no? O sea, la manera en que se enseñaba ese tipo de profesiones
antes y ahora, pues ahora hay una formación detrás académica que pues cambia y creo que va como en esa transición. Otra de las transiciones que también veo es como los community managers o los project managers, que de cierta manera son profesiones como nuevas, que se han ido aprendiendo como de donde puedas y eventualmente va a haber una carrera profesional y se va a dar ese choque de yo lo aprendí como pude y a los golpes y tú lo estás veniendo aquí a decir con tu ciencia. Entonces ese choque cultural es complicado, ¿no? ¿Tú qué te llevas de la gente y qué disponibilidad también tienes para, como ellos repelen a los licenciados, tú cómo haces para que la información que ellos tengan también valga para ti? Porque al final, pues su experiencia es súper importante, ¿no? Sí, porque de hecho, te digo, o sea, cuando te dicen comentarios, ¿no? Como de, ya llegaron los licenciados, ¿no? Ya nos van a llegar a enseñar cómo hacer las cosas. Y es como, bueno, o sea, tu comentario no tiene, como, ¿por qué me lo dirías, no? O sea, tal vez tuviste una mala experiencia con un estudiante pasado, con un pasante pasado, pero pues no quiere decir que yo sea igual. Yo siempre he sido de la idea de que cuando tú vas a prácticas o vas a un hospital, vas a aportar. Vas a aportar conocimiento y nunca es como que voy a criticar y te voy a decir cómo hacer las cosas. Tengo que aportarte porque yo sé que tú sabes algo que a mí me puede ayudar para poder desarrollar. Hoy en día enfermería tiene especialidades y a veces es bien complicado que platicas con personas de otros estados igual de enfermería y se quedan, ¿a poco hay especialidades en enfermería? Y es de, Dios mío, o sea, pareciera que Ciudad de México está en una burbuja y tú sales y cuentas y hay cosas que no lo creen. Cuando vienen los estudiantes y tú cuentas tus experiencias en los hospitales, es de wow, o sea, ustedes están mejor que nosotros, porque aquí ni siquiera hay ese material que ustedes mencionan, ni siquiera se hace lo que tú mencionas. Literal, estoy admirando que una licenciada me esté justificando el cuidado que estoy haciendo. Y yo les digo, no solamente quédate con especialidades, hay maestrías, hay doctorados que te oferta. Entonces también es como ese conocimiento que hasta donde tú vas a querer llegar, hasta donde tú vas a querer aportar todo eso para poder mejorar tu conocimiento y que tal cual se valga. Porque yo te digo, soy de que síguete preparando. Ya la licenciatura ya hoy no es suficiente. Necesitas comenzar a seguir y crecer más. Tal vez te llama la atención una especialidad, tal vez una maestría, pero comienza a hacer algo. O sea, yo es como de un despierta. O sea, necesito que despiertes y te des cuenta que la licenciatura es el primer paso. O sea, es algo tan así de que vas a reventar cuando te decidas hacer algo más, porque ya vas a comenzar a hacer tus cuidados, pero vas a dar esa justificación del por qué lo haces y vas a mejorar muchísimo más y ya no vas a querer generalizar y repetir por repetir. Yo de verdad lucho contra ese sistema que no te haga o que llegues a desgastarte y que en algún momento seas indiferente con las personas, con tu equipo de trabajo y hasta contigo mismo. Entonces yo soy mucho de animar a los chicos y recordarles constantemente, sigue estudiando, síguete preparando, porque el día de mañana te vas a enfrentar a algo diferente y qué mejor que seamos más licenciados. No te quedes con la parte técnica, no te quedes como un auxiliar, no te conformes. Sigue creciendo muchísimo más. Y no solo por tu bien, por todo el equipo de enfermería, por todos los que estamos en esta carrera que seguimos y buscamos seguirnos profesionando y mejorando pues personalmente y profesionalmente. Escuché que justamente ibas como a esa parte de por qué habías elegido esta carrera, ¿no? O sea, porque era justo de donde te agarrabas para decir, pues le sigo. Se me hace bien complicado que carreras otra vez de la salud tengas que estarte recordando constantemente por qué lo elegiste y pues todo se reduce en que tú quieres ayudar a las personas y entonces vuelves como a agarrar ese ciclo de motivación. Tengo una duda y me pasó en estudiando ingeniería. En mis salones de clases la mayoría eran hombres estudiando, no sé, había 2 chicas que estudiaban ingeniería y claro es que hoy les va muy bien, pero a lo largo del tiempo pues iban desertando, ¿no? Y como que se marcaba esa división de que la ingeniería es para hombres. Yo lo veo opuesto para enfermería. ¿Por qué crees tú que la mayoría de las mujeres estudia enfermería y no tanto los hombres? ¿Hay un cierto fenómeno o ya se ha ido como disipando en el tiempo? Porque al principio en la historia las primeras enfermeras eran mujeres porque eran, digamos, viudas, divorciadas o, digamos, chicas que era como que la labor, el amor, ¿no? O sea, entonces siempre se fue como principalmente para ese gremio, el femenino, porque te hacen el modelo, ¿no? La mujer que cuida y es muy humana y se preocupa y todo, o sea, eso también fue desarrollando y era un requisito para empezar. Entonces, conforme pasa el tiempo, comienza a verse la parte masculina agregándose a la licenciatura. Yo te podía decir que en mi salón éramos, ¿qué? 20 y tantos si te gusta, y solamente 2 eran compañeros. Conforme avanza el tiempo, creo que ha habido un crecimiento, de hecho, ha habido un aumento en la población masculina en enfermería.
Y de hecho han hecho grandes y mayores trabajos porque como que se sienten con esa responsabilidad de necesito hacer algo. Te voy a contar algo muy que, bueno, o sea, que yo me quedé impresionada porque dije, wow, o sea, que lo hiciera él estuvo padre. En Mérida, Yucatán, nace la Asociación Mexicana de Estudiantes en Enfermería, AMEF, que es mi casa. Ahí, quien funda esa asociación que hoy en día tiene una sede en cada estado de la República fue un hombre. O sea, George William es un enfermero que admiro muchísimo. Ahorita está estudiando la maestría y en salud pública y él, su aspiración es secretario de salud. Quiero ser secretario de salud. Y digo, necesito que llegues a ser secretario de salud porque quiero decir que un enfermero va a ser secretario de salud. Y es algo que él vio que tal vez alguien más no. Dije, qué mejor que estés liderando y estés abriendo el panorama. Y hoy en día creo que totalmente, hasta creadores de contenido que hacen videos, todo, he visto ese aumento de la parte masculina en enfermería y yo digo, pues qué mejor, para que sí dejen de pensar que solamente es exclusiva de, o que solamente puedo estudiar esto o puedo estudiar lo otro si soy hombre o si soy mujer. ¿Y se repele actualmente un enfermero hombre? Te lo pregunto porque en la industria de la ingeniería ya profesionalmente sí se repele a las mujeres. O sea, hay veces que, por ejemplo, mi jefe es jefa, ¿no? O sea, es una ingeniera. Y me dice, habla tú primero porque esta bola de hombres no me va a hacer caso a mí. Y es verdad, o sea, ha habido proyectos en donde yo los gano y por ese simple hecho, y a mí se me hace increíble cómo puede seguir pasando eso, ¿sabes? Con esta tecnología que tenemos, con este alcance, con esta distribución de información, incluso con la información y la posición en la que ella está, que dices, no inventes, no llega ahí cualquier persona, o sea, tiene las credenciales para poder hacer y decir lo que ella quiera. Entonces, se me hace bien raro cómo en este sector pasa, en el tuyo pasa también opuesto. Sí pasa. Por ejemplo, en las exploraciones físicas, en la exploración de mama. O sea, cuando vamos a prácticas, tal cual, ¿no? O sea, digamos que la persona es como de, ¿pero quién me va a explorar? ¿O quién me va a revisar? No, pues el enfermero. No, es hombre. No, yo necesito que una mujer lo haga. Entonces, en las clases nos decían, pues apoya a tu compañero, o sea, para que él también aprenda, porque obviamente no culpamos a las personas, cada quien tiene pues su criterio y no podemos obligarlos a qué hacer si no quieren. Entonces, en clase nos decían, apoyen a sus compañeros porque posiblemente no los van a dejar, eso es obvio, pero están pues quitándole esa práctica o ese conocimiento a él. Entonces, a mí me pasó una situación y le contábamos a la enfermera, entonces la enfermera muy amablemente le decía a la persona, permite que esté tanto la estudiante mujer como el estudiante de enfermería para que puedan aprender ambos de la exploración que yo le voy a hacer, pero que estén los dos. Y decía, sí, claro, o sea, adelante, qué mejor que estén los dos. Entonces dije, qué padre que haya esa empatía, pero cuando ella nos dijo, es que de hecho mi hijo estudia enfermería. Y yo, ok. Entonces hay ese rubro que te dice, sí te entiendo porque yo tengo un hijo que estudia en esta área de la salud y comprendo el hecho de tus prácticas, pero va a haber quien decir, no, ¿cómo crees que me va a ver? ¿Cómo crees que tú me vas a ver? Aunque estudies, aunque me digas, no. Lo puedo malinterpretar, se puede malinterpretar y hasta hay situaciones pues legales en este aspecto, entonces hay que tener mucho cuidado y pues siempre decirle a la persona, tal cual, mencionarle, es estudiante, es pasante, esta información, vamos a hacer esto, vamos a tocar, siempre, porque no puedes obviar lo que la persona le va a suceder o lo que le vamos a realizar. Entonces sí ha habido esas como diferencias o hasta ciertos comentarios de propios enfermeros hacia mis propios compañeros y yo decía, qué necesidad que tú siendo enfermero lo ataques a él, que está en formación y también es enfermero igual que tú. O sea, ¿en qué estás pensando como para decir ese chiste o ese comentario que ni da risa y ni siquiera tengo la razón del por qué lo digas? Y también entre personal médico, ¿no? O sea, comentarios desde, bueno, que no hace falta que lo repita, pero a lo que me refiero es que dudan, ¿no? Como de la parte de la sexualidad. Es como el plus de que si estoy de enfermería es porque seguramente. Ahorita platicaste un poquito sobre el nivel de profesionalización extra de la licenciatura, maestrías, doctorados. También me encontré con alguna de las preguntas que decía que si estudias para licenciado en enfermería, solo puedes trabajar en hospitales. No. Si hay esa opción, platícanos un poquito más de la gama de que hay en esto. Y te lo preguntaba porque al inicio te decía que la idea es que alguien que escuche este podcast diga, ok, yo quiero estudiar esa carrera y no me quiero vivir en un hospital, ¿sabes? Sí. ¿Qué tantas opciones hay para un egresado de enfermería? Ok, cuando tú egresas de la licenciatura en enfermería, solamente cuando eres licenciado puedes aspirar a una especialidad. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque yo decía, por eso prepárense, estudien. Porque si tú quieres algo en un futuro, debes saber cuáles son los requisitos. Si tú quieres estudiar un doctorado, debes pasar primero por una maestría.
y para eso tuviste que haber sido licenciado en enfermería. Entonces, cuando tú egresas de la carrera, tal cual tu primer panorama es el hospital. Y hay quien de mis compañeros decía, yo no quiero terminar en un hospital. O sea, de verdad que no es lo mío. Lo mío es la docencia. Lo mío es llevar todo ese conocimiento a los alumnos como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Y obviamente tenemos comentarios, ¿no? De compañeros que te llega a suceder que dices, oye, explicas mejor que el profesor. O sea, te entiendo muchísimo mejor que él. O sea, tú deberías dar la clase. Y nos llegaba a pasar. O sea, también eran comentarios de expones también. Se te entendió todo que, pues, deberías seguirte tú todo el temario. En enfermería tienes desde para laborar en la parte de enfermería industrial. Hay una colega que se dedica y expone el tema, todo lo que tú haces en la planta, por así decirlo, donde te toque, desde atender la parte y llevar hasta protocolos de primeros auxilios con el personal que está ahí, capacitarlos, curación de heridas, promover salud mental, toda la parte de salud física, nutrición, alimentación. También tienes la parte de docencia, como te repito, o sea, el que tú puedas llegar y comenzar a desarrollarte en un área específica, tal vez en alguna materia en una universidad. También está la parte de que tú puedas ejercer investigación, que de hecho hay muy pocas enfermeras que se dedican a la investigación, porque en la licenciatura es como que te hacen ver muy aburrido metodología. O sea, es una materia que dices, ¡ay! Y cuando sales te das cuenta de la importancia de esa materia, pero ya es demasiado tarde, porque la desaprovechaste cuando tuviste el tiempo. Y yo me incluyo ahí, porque o sea, yo también era de, ay, metodología como para qué, ¿no? Y el día de mañana que tienes un estudio de caso, ya en la especialidad, o que tienes que realizar un proceso de atención en enfermería en el servicio social, dices, ay, me dolió ahí no haber puesto atención. Entonces tú tienes de desarrollarte en un área industrial, en docencia, en investigación, tienes un rubro increíble. Hay quien, por ejemplo, emprende y hasta coloca un consultorio de enfermería para poder realizar y tal cual te explica cuáles, dependiendo de su cédula profesional y sus capacidades y conocimientos, qué es lo que te va a poder ofertar. Para que también tú no vayas con la idea de, pues es como un médico. Y no te confundas, porque son cosas muy diferentes. Y eso también es importante. El generar, el saber que tienes un panorama amplio para que desarrolles y a lo largo de la carrera te das cuenta qué es lo que buscas, dónde te ves, qué es lo que quieres y eso es con la experiencia, con el proceso de ir al hospital y dices, si realmente me veo aquí laborando o tal vez me veo aquí laborando ciertos años y después irme a docencia. Porque necesito regresar ese conocimiento de alguna forma, pero antes necesito la práctica, para yo poder el día de mañana decir, en el hospital se maneja, se ve así, se utiliza y todo, y tengo una referencia para mis alumnos y digan, ok, es que ustedes, sí, exactamente, yo trabajé en ese hospital, yo estuve en formación en ese instituto, y hoy te puedo decir y explicar, para que el día de mañana que tú vayas a tus prácticas, tienes este plus de que tú ya sabes cómo funciona ahí. O hacer un canal de difusión. O hacer un canal. Que también son cosas que no te vas, o sea, son cosas que llegan de una manera muy... que no te lo esperas, ¿sabes? O sea, está como lo normal, pero de repente llega algo extraño y te montas en ese tren y ahora tú eres la referente y la gente te ubica por ser la cuenta que tienes, ¿no? Y ¿Qué responsabilidad tienes ahora y cómo ha cambiado tu vida el tener un canal de difusión? Y que de cierta manera también tienes como, pues te dan esa batuta de tú tienes la verdad absoluta y si yo tengo alguna duda, voy y lo consulto contigo. O sea, y te vuelves una referente en la industria, sientes esa bandera, sientes esa responsabilidad o todavía ni siquiera lo asimilas. Sí. Ya lo dimensioné. No lo había dimensionado hasta que no fui al congreso en Chiapas. Yo no dimensionaba todo el conocimiento que, o es más, la admiración que tienen por la página. Mi enfermera en turno nace en el 2021, cuando pasa esto de la pandemia que te mencionaba, que yo decía, es que no estoy haciendo nada, necesito hacer algo. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enseñar? O sea, ¿cómo puedo llegar a más sin necesidad de que nos veamos? Porque no podemos salir, no nos podemos ver. Y dije, pues voy a crear una página. Entonces dije, voy a crear una página para estudiantes en enfermería. Ese era mi objetivo. Que el día de mañana que se te canceló esa materia, se te canceló esa práctica, tú puedas buscar un post y decir, ok, de aquí estudio. Y sé que tiene las referencias y los links de los artículos y puedo, pues, digamos que introducir más. Entonces, yo creo esa página y comienzo a subir posts de teóricas de enfermería, que son muchísimas, que las teóricas en enfermería se encargan pues de validar ciertos modelos funcionales a cierta población en específico y cada facultad o universidad se guía por una teórica en enfermería. Entonces yo comienzo a hacer estos posts y al principio yo como que mi mentalidad, ahorita van a llegar muchísimos seguidores, muchísimos likes. Que de hecho lo documentas, alguna de tus historias pineadas está de que 200 seguidores, 500 y así hasta llegar a 60,000. Tuvimos una pequeña interrupción. Platícame un poquito de esta parte de la responsabilidad de ya ser tú una abanderada de la enfermería con tu cuenta. ¿Te diste cuenta que ya te empezaban a seguir y que ya eras como, pues no quiero decir un influencer, pero hay una referencia en la industria, ¿no? Es que
pues yo como que no dimensionas el que tantas personas te sigan, porque es un trabajo constante. Yo te digo, al principio yo decía, ay, ahorita ya va a despegar, van a caer los seguidores, van a caer los likes, no, o sea, nada, como 2 likes. Y yo así de, ¿pero por qué? Si está bien bonita mi post y le puse tantas ganas y todo. Y es algo que no lo entiendes, no lo comprendes, porque no hay alguien atrás de ti que te diga cómo es este proceso. O sea, lo vas aprendiendo, lo vas adquiriendo poco a poco. Y yo dije, esto, que te quede claro que es constancia, es trabajo arduo, es aprender a investigar y sobre todo ocupa lo que yo decía, voy a hacer posts de temas que sé que a mí me hubiera gustado que me dieran en la licenciatura o me los hubieran explicado, tal vez no súper resumido fácil, pero sí que te quedaras con ganas de quiero leer todo el artículo. Entonces yo comienzo a desarrollar posts de teóricas, comienzo a entrar a anatomía y también tenía un arriesgue porque yo decía, necesito siempre fundamentar muy bien porque el día de mañana sé que alguien va a decirme, eso está mal. Eso que acabas de mencionar ya está desactualizado. ¿Y te ha pasado que o sea, actualmente ya te ha pasado? Aunque te hayas preparado un chorro. Me ha pasado en algunos artículos o en algunas palabras, como esta palabra ya en cierto hueso, ya no se utiliza. Este artículo de hecho ya está desactualizado, ya la nueva referencia es este. Pero creo que hasta el momento han sido cortés porque son por mensajes privados y no es como que me lo escriban ahí o me expongan, como de que lo comparto y este post está mal. No, hasta eso creo que o sea, han sido muy amables conmigo. He tenido una buena aceptación porque cuando yo me metí a Instagram decía, hay súper cañón de páginas de enfermería de Colombia, de España, de Perú. Dije, y está increíble que yo seguía y dije, pero qué rollo, ¿qué onda con México? Dije, o tal vez sí hay y no las he buscado bien. Y pues encontraba algunas de algunas facultades o escuelas, pero eran como que 5 posts y se perdían, ¿no? O tal vez 2, 3 y ya no había seguimiento. Y lo entiendo, porque es una carrera demandante. No puedes tener tu atención, o sea, hay que trabajar y hay que ser muy comprometido si quieres crecer en esto. Entonces yo decía, ahorita el servicio social, entre comillas, está suspendido, por así decirlo, para mí, pero sé que tengo que estar puntual tal hora, sé que tengo que ir a dar clases tales días, entonces voy a aprovechar esos días que no para comenzar a desarrollar y comienzo a ver mis plataformas. ¿Qué tengo a mi disposición para poder hacer estos elementos? Tengo tal plataforma para diseñar posts y es ensayo y error. Esto fue un trabajo y ensayo y error porque hoy en día veo mis primeros posts y digo, están terribles, o sea, están pero que así atascados de información, las letras súper casi pegadas al margen, los títulos de los números. Hoy en día ya puedo manejar más fácil, hacer un post en 3 horas, porque me llevo mi tiempo, le dedico 1 o 2 horas a leer todos los artículos y las siguientes 2 horas a colocar cada elemento, a darle sombra, a darle como ese interés que a ti te den ganas de seguir leyéndolo. Es un trabajo arduo que he visto de videos, que he aprendido, leyendo, información y todo. Entonces comienza, como mencionas, a crecer la página y comienza con los 1000 seguidores. Entonces yo dije, voy a hacer una referencia de cómo ha crecido porque sé que el día de mañana yo lo voy a ver. Y comienza a despegar. Yo creo que el momento en que me di cuenta que despegó fue cuando una página, creo que colombiana de enfermería, comparte un post mío. Lo comparte de que, oye, este perfil está muy padre, deberían seguirla. Y ¡zas! Que llegan los seguidores, ¿no? Llegaron todo Colombia llegó. Todo Colombia llegó. Que es la importancia de compartir y es lo que siempre dices, de que compartan y la gente no da valor, pero es que eso se vuelve exponencial. Ahora tu mensaje no solo lo ve una persona, sino lo ve personas de las personas y el mensaje se vuelve abismal. Exacto, o sea, yo no le dimensioné porque yo dije, o sea, antes no te avisaban quién compartía. O sea, si tú seguías a la página, pues ya podías ver. Hoy en día pues ya te avisan en la notificación de que alguien compartió tu post o te etiquetaron. Entonces me da cuenta que etiqueto y dije, ¿quién me habrá etiquetado? Y veo la página de Colombia, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, no puedo creer que me estaba viendo mi post y le gustó. Que a mí yo lo diría todavía como que le veo errores, pero eso atrajo más y más personas. Yo al principio me quería centrar en la fe, ¿no? Como que dije, primero que atraiga yo la atención de mi escuela, de mi universidad, y que les llame la atención. Y poco a poco fue llegando, o sea, eso fue en el 2021, y yo me propuse, dije, en el 2021 tengo que llegar a 10,000 seguidores, sí o sí. Llegué a 20. O sea, fue algo que fue como un golpe porque yo decía, yo esperaba, no sé, 10 y de repente cierro el año con casi 20 y tantos. Hoy en día estamos a nada de los 70,000. O sea, es algo que yo dije, sé que es año de trabajo, sé que es arduo esto que ha llevado. Entonces, una página me contacta y me dice, oye, te queremos para que estés en un congreso de enfermería virtual en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y yo como de, wow, o sea, ¿cómo? ¿Pero por qué? No, pues es que soy admirador de tu contenido, me gusta muchísimo lo que haces, he seguido tu trabajo y te quiero a ti porque sé que estás estudiando una especialidad, sé que te dedicas a esto y sé que no me voy a equivocar al llevarte a ti. Y llevo obviamente, otros creadores de contenido.
Cuando yo estoy en San Cristóbal de las Casas y anuncian mi tema innovaciones en la visita preparatoria por la licenciada, tal, yo estaba sentada atrás con mis colegas y de repente dice él, a ver, levante la mano, ¿quién la conoce? No manches. Y yo, ¿quién conoce su contenido? Que ya la quiere ver, que no sé qué, venga a hablar. Y yo atrás como que me quedé en shock porque dije, o sea, vi a mis amigos y yo, ¿qué rollo? ¿Cómo es que todos ellos me conocen? Y literal me levanto porque ya como que, bueno, sí, Pani, pero ya, Mari, ya te toca, córrele. Y yo así, entonces me levanto y como que todos estaban buscándome y cuando me encuentran, sacan los celulares y comienzan a tomar fotos, a grabarme y yo así de, no sé qué está pasando, pero ok. Y así como que yo tengo un eslogan que es como cuando me presento, que es el de, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. O sea, es como con el que yo anuncio mis lives, mis historias, todo. Y los chicos emocionados, o sea, encantados. Y creo que fue la primera vez que yo dimensioné el alcance que llegó todo mi contenido a estas personas porque nos pedían tantas fotos, o sea, en mi vida me habían pedido fotos, me pedían saludos, decían, es que yo, de verdad, yo no me meto a las redes sociales, pero solamente creé un en Instagram porque un amigo me enseñó tu contenido y me gustó tanto y te comencé a seguir por eso. Y de repente yo dije, wow, o sea, me sorprende muchísimo que cuando yo hago los directos invitando igual a colegas, a especialistas, a licenciados, saludos desde Colombia, saludos desde Argentina, saludos desde Chicago, saludos desde Paraguay, toda Latinoamérica. Y es como de, no puedo creer que estoy llegando hasta allá. O sea, qué increíble que mi contenido te está gustando tanto que en otros países lo consumen. O sea, yo pensaría que México es como mi sector y obviamente es el que más abunda, pero no pensaría que otros países también les interesaría como el de enfermería aquí o qué es lo que yo tengo. Yo he trabajado arduamente porque yo dije, creo que necesito y sé muy bien que un estudiante en enfermería requiere de un conocimiento amplio, actualizado y sobre todo que sea digerible, que te llame la atención y que te haga buscar ese artículo, que te haga ver esa referencia y que te llene todavía muchísimo más. Entonces esta plataforma me dio muchísimas oportunidades porque más estudiantes, más escuelas, más universidades comenzaron a ver lo que yo hacía. Entonces hoy en día ya es como que quieren que vaya y dé una ponencia, quieren que yo vaya y dé una plática, quieren que dé una conferencia y no lo dimensioné hasta este año. Yo creo que el 2020, finales de 2022, 2023 fue como un boom, o sea, que ya era de, ya te conocemos, ya te ubicamos, yo soy fan de ti, me gusta mucho tu contenido, te admiro mucho. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy en el GEA haciendo mis prácticas, van y me piden fotos. O a veces me envían mensajes de, oye, es que yo te vi saliendo de clase, pero me dio muchísima pena, ¿puedo tomar una foto contigo? Y es como, sí, claro. Y a veces me envían mensajes, oye, yo te vi en zona de hospitales y quería tomar una foto contigo, pero me dio muchísima pena y no sé qué. Y a veces se me acercaban y era de, oye, tú eres mi enfermera en turno, ¿verdad? Y es como de, sí. Nada más me tocó, estaba yo en la CELLE, que es la central de equipos y esterilización. Y ahí lo que pasa es que, digamos que entregas toda la parte del material. Y yo estaba como que abres como una tipo ventanita para no perder la esterilización y me dice el estudiante, oye, necesito... Y me dice, espera. Le dije, ¿qué pasó? Tú eres mi enfermera en turno. Y yo, sí, pero porque no podemos hacer, ¿puedo tomar una foto contigo? Y yo, no, ahorita no, luego si quieres. Entonces también son cosas que yo no dimensionaba y pues que hoy en día trato de manejarlo como que lo más calmado, lo más posible. Pero me encanta saber hasta dónde llegó la información, o sea, hasta dónde realmente está al alcance de. Entonces yo dije, necesito renovarme, necesito comenzar a crear contenido y tomármelo muchísimo más en serio porque ya sé que los estudiantes están viendo, los profesionales están checando mi contenido, están viendo mis directos. O sea, yo comencé a abrir secciones, comencé a invitar más. Te ayuda a conocer muchísimas más personas y yo siempre he sido de la idea de que todos tienen una historia que contar. Entonces, cada licenciado, cada especialista, cada alumno, cada pasante va a contar algo diferente que el día de mañana le va a ayudar a ese futuro pasante, a ese futuro estudiante para poder sobrevivir la carrera, para poder sobrevivir la pasantía y pues hacer una cadena de conocimiento. Tienes un nuevo techo ahora de que ya llegas a ciertos números, a cierto reconocimiento. ¿Cuál es ahora hacia donde quieres migrar y llevar este contenido para no ciclarte? Porque también es verdad que yo llegué al episodio 100 y dije, ya no quiero hacer más esto, pero no aguantas dos episodios más sin tener que grabar, ¿sabes? Yo ahorita que estoy estudiando la especialidad de perioperatoria, acabo de terminar mi primer semestre, o sea, es una especialidad que yo de verdad no tienes idea cómo la deseaba, cómo soñaba a llegar a este punto de mi vida cuando yo estaba en tercer semestre. Dije, sí o sí quiero estudiar la especialidad. No sé cuánto me tarda, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Entonces, dejé pasar este primer semestre y le creé una página
a la especialidad. O sea, ahora tengo una página que se llama enfermería-perioperatoria y lo que voy a dedicarme es a crear contenido específicamente de la especialidad, a crear reels desde calzado de bata, calzado de guantes, técnica abierta, técnica cerrada, cómo contar gasas, o sea, cosas que no, como te decía, cosas que no te enseñan en clase, pero que cuando estás allá arriba en quirófano lo ves y dices, oh, esto no se me puede olvidar. Desde hacer videos, reels, tengo proyectos muy importantes a futuro donde ciertas, digamos, empresas, marcas buscan para que yo genere más contenido porque ya vieron, ya se dieron cuenta, comprometida, quieres resultados, quieres lo mejor para los estudiantes, te necesitamos en el equipo. Ya en un futuro yo espero contar más, desarrollar todo lo que ha pasado y yo espero de verdad seguir dándole esta voz, potenciar muchísimo la especialidad y que en día llegue un punto en que digan, necesitamos abrir más sedes, la demanda es enorme. No sé si llegue yo a YouTube, eso no lo sé, lo veo tal vez algo como que me encantaría, pero lo veo como a muy largo plazo. Pero ahorita hay un podcast, tengo un podcast ahí donde como que te voy a contando un poco la licenciatura, un poco de la especialidad, como que vayas viviéndolo conmigo. En Facebook, más que nada, como me encargo de compartir ciertas conferencias, ciertas ponencias, como de informarte que de ese curso que posiblemente te sea útil o te vaya a ayudar mucho. En Instagram sigue siendo la misma plataforma. Tengo otra página donde me encargo de hacer ilustraciones de anatomía, ilus-enfermería, donde tal cual. Ilustraciones para que para ti sea un poco más didáctico, puedas guardarlo, tomar un screenshot y estudiar o hasta imprimirlo. O sea, me ha tocado estudiantes que me dicen, oye, gracias por subir esta ilustración, ya la imprimí, ya con eso estudio. Y es como de, tú abócate a lo que hay. He tratado de abarcar lo más posible dependiendo de las necesidades que yo me doy cuenta que tiene un estudiante. Es un trabajo muy pesado. Actualmente nada más lo llevo yo. O sea, de verdad yo trato de partirme en mil pedazos para poder complementarlo todo. Es tener una disciplina y de verdad aprender a organizarte, a priorizar y sobre todo pues nunca descuidar a lo que estás estudiando porque a esto te quieres dedicar. Y yo espero de verdad en un futuro generar más y más contenido, pero ya la parte de docencia. O sea, como te decía, cuando amas algo, cuando disfrutas mucho tu especialidad, tu carrera, le quieres regresar algo a los estudiantes. Y yo, así como te contaba al principio, espero dedicarme a la enfermería perioperatoria bastantes años y después ir a docencia y regresar todo eso que a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran con ese amor, con ese gusto, con esa pasión y seguir motivando a los estudiantes. Es una carrera muy difícil, muy complicada, es cansada, es pesada. Hay momentos en que de verdad te destruyes, tú mismo te saboteas, dudas de ti si eres capaz de hacerlo o no, pero es un trabajo que dices, si estoy aquí, lo voy a hacer bien y voy a ser el mejor o la mejor enfermera porque el día de mañana sé que esto le va a ayudar a alguien y sé que alguien, créeme que cuando alguien te dice gracias, un paciente te dice gracias, es lo mejor que te puede decir de verdad en todo el día. Ellos no saben cómo te alegra, te despega y te hace sentir increíble que lo hiciste súper wow ese día. Entonces, al final yo creo que estamos para las personas, para ayudarlas, para cuidarlas, pero sobre todo entre nosotros tenemos que hacer un trabajo muy arduo, sobre todo apoyarnos como equipo y saber que enfermería es eso, trabajar en equipo. Entonces todavía vienen muchos planes a futuro y yo espero de verdad poco a poco se vayan desarrollando porque tengo, o sea, 1000 ideas ahí. Pero el tiempo sé que está así casi ajustándome. Ya sé. Pues bueno, María, ¿cuándo se podremos terminar? ¿Dónde te podemos encontrar la gente que le interese tu contenido? Vamos a poner en la descripción, obviamente, tus cuentas y toda la información que tengamos, pero recuérdamelas también, porfa. Ok. En Facebook, en Instagram y en Spotify como mi-enfermera en turno. Van a encontrarme también otras 2 páginas en Instagram, que es ilus-enfermería, enfermería-perioperatoria, en Twitter como enfermera-turno, y creo que hasta ahorita y en TikTok mi-enfermera en turno. Ahí van, dependiendo de la plataforma, va a ser el contenido, pero todo es variado, divertido, pues para que ustedes tomen un poco de risa, un poco de seriedad y un poco de gusto, y pues yo espero totalmente motivarlos para que elijan la licenciatura en enfermería, pero pues sigan preparándose y creciendo muchísimo más. De hecho, María, muchísimas gracias por venir al podcast y todo lo que platicamos. Obviamente va a haber una segunda parte cuando termines todo esto y este avance, a mí se me hace bien padre poder documentarlo. Me ha tocado poder documentar el avance de alguien que estudió una carrera y ejerció un tiempo eso y después de un año ya está haciendo otra cosa. Y es también de que pues, no solo somos esto, no solo somos esta carrera, somos personas que tienen diferentes intereses y eso pues atrae la atención y es bien padre ir documentando y también lo que decretas aquí, que en cierto tiempo se vaya a cumplir, eso también está padre.
No, pues al contrario, gracias a ti por la invitación, Jos, porque de verdad, o sea, lo acabas de decir, este mundo, o sea, todos tenemos una historia que contar, tenemos una profesión a la cual admiramos y nos gustaría tal cual exponerla, o sea, que más personas conozcan lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y pues te aventaste el trabajo más pesado de todos, que es buscarnos y pues tal cual que nosotros digamos lo bueno, lo malo, lo que sí, lo que no y hasta dónde hemos llegado. Entonces pues también muchísimas felicidades, muchísimo éxito y yo espero verte en un segundo episodio. Claro que sí. Gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. También les agradecemos y nos vemos en el siguiente. Chao.